usted es un tema que he titulado Volviendo al llamado. Volviendo al llamado. Y se me hace necesario poder indicar que desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, automáticamente usted y yo recibimos un llamado del cielo. Dios no te llamó solamente para ser salvo, te llamó para compartir la salvación con otros. Ese es el propósito de nosotros como cristianos. Resulta que dentro del reino sería impensable saber que usted, recibiendo toda la gracia de Dios, la almacene para usted mismo o para mí mismo. Resulta impensable poder tratar de decir que mi salvación es un regalo individual que yo no tengo la obligación de compartir con nadie. Es impensable si realmente hemos conocido a Dios. Porque hemos conocido a aquel que se entregó por los demás, nosotros hemos recibido esa naturaleza y por lo tanto también tenemos que entregar nuestra vida hacia los demás si Jesús está con nosotros. Acompáñenme por favor a la carta de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, si me hace el favor. Hoy quisiera tomar a Pedro como referencia en 4 puntos medulares que creo que es importante que podamos aprender y llevarnos hoy a casa referente al llamado que Dios nos ha dado a cada uno de ustedes. ¿Sabía usted que el llamado no es exclusivo para el pastor? Que el llamado no es exclusivo para el evangelista, que el llamado no es exclusivo para el maestro, el llamado es para todos. Quizás usted se podría preguntar, es que yo no tengo las capacidades para ejercer un llamado. Si usted se pregunta eso, no ha entendido que Dios puso dones en usted y que Jesús a través de su Espíritu Santo es el que lo capacita. Usted está capacitado, capacitada. Tal vez usted puede decir, es que tengo una duda que me atormenta, seré o podré hacerlo, no podré hacerlo. Esa duda siempre va a estar ahí porque el enemigo va a tratar de inhibirlo, de paralizarlo para que usted no haga la obra. Y usted tiene que adquirir el coraje para tomar una decisión sobre eso. O tal vez usted diga, he metido las patas, no las he vuelto a meter, pero las metí. Entonces estoy desacreditado. Tal vez no has entendido que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y aquello que me acusaba a mí delante de Dios fue quitado por la sangre de Cristo. Ahora aquello que me desacredita por arrepentimiento y por la sangre de Cristo, ahora soy acreditado para poder servirle. El apóstol Pedro me llama poderosamente la atención porque en él hay dudas, en él hay ánimos bajos y altos, y aún así al final de su ministerio él da su vida por el Señor. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro hace un llamado a usted y a mí hoy, que somos lectores de esa epístola hoy, el día de hoy. Y le dice, no se esfuerce o esfuércese más allá de lo que usted se esfuerza por las cosas de este mundo, por el llamado de Dios. Esfuércese por salir de la silla y poder predicarle a los demás, enseñarles, someterse en obediencia al Señor para cumplir el mandamiento que Él nos dio, que es servirle. Esfuércense, requiere esfuerzo, requiere tomar decisiones, requiere coraje poder servir al Señor y asumir el llamado. Primera de Pedro 2:9. Dice Pedro igualmente, Primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted es nación santa y yo. Usted es pueblo adquirido. Usted es real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anuncie lo que Dios hizo en usted. Usted si anuncia,
Usted sí ejecuta ese llamado. Si usted cuenta lo que Dios hizo en su vida, es lo que dice el apóstol Pedro. Y quisiera ver 4 puntos que veo en la vida de Pedro aplicables para la iglesia de hoy. El primer punto es la obediencia que proviene de la fe. La obediencia que va más allá de la razón, la obediencia que no pide cuestionamiento, solo hágalo, porque proviene de Dios. Y quisiera que vayamos a Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Pedro está pescando, es de oficio pescador. Y ve un hombre que le dice: vaya a aguas más profundas, pero él todavía no tenía un conocimiento si realmente ese era el Hijo de Dios. Había un antecedente que Juan el Bautista lo había proclamado, pero él no había visto hasta ese momento algo sobrenatural, algún milagro sobrenatural. Pero él no cuestiona, él lleva el barco a aguas más profundas. Y él da un cuestionamiento humano y le dice: Señor, ¿cómo me vas a decir que eche las redes si vengo horas de estar tirando la red y no sale nada? Pero como tú lo mandas, lo voy a hacer. Pero como tú lo mandas, lo voy a hacer. Echa las redes, salen tantos peces que se quiere hundir la embarcación. Inmediatamente sabe quién operó ese milagro y dice: apártate de mí porque soy pecador. Entendió quién estaba ahí al frente de él. Pero lo que más me maravilla a mí de esta escena, el llamamiento de Pedro, es que imagínese que está ahí llena la embarcación de peces y de repente le dice el Señor: yo te voy a hacer, no temas, te voy a hacer pescador de hombres. Y en ese momento dejan todo y se van con Jesús. Solo imagínese si es usted o yo. Usted dice: mira, aquí hay 2 barcas llenas, por lo menos 2 toneladas de tilapia, 5,000 colones el kilo de cada una. 5,000 por 2 toneladas son 10 millones de colones. La hice toda. Recuperé todo lo que no había pescado. Este era el milagro que yo había esperado, no tenía nada. Pero en ese momento deja el milagro porque entiende Pedro que el milagro que está delante de sus ojos es superior que las barcas llenas. Tuvo ese coraje, tuvo ese sentimiento, esa decisión que primeramente no tuvieron otros personajes de la Biblia. Dios llama a Jeremías y le dice: te he elegido desde
desde antes que nacieses. Y Jeremías le dice, es que soy joven y no sé hablar. Viendo la majestad del Señor. No digas que soy joven, le dice el Señor. Llega Moisés y le cuestiona 3 veces. Y en la última le dice, Señor, es que no sé hablar. Y el Señor se enojó. Así lo relata. Viendo la zarza, viendo que era un evento sobrenatural. No un hombre como vio Pedro, Jesús hecho hombre, sino viendo un cuadro sobrenatural. Insistía en peros para poder ejercer el llamado. Entonces, hace la diferencia que un ángel se te aparezca hoy y le diga, Carlos, Juan, María, yo te llamo para que vayas y prediques mi palabra. Porque hay personas que pasaron y aún así cuestionaron en la Biblia. Es una situación de fe, es una situación de obediencia, sin preguntar. Dios lo dice. ¿Qué nos toca a nosotros? Obedecer por fe. Ese es el llamado que Dios nos dio. Y tenemos que ejecutarlo. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es la humildad para ser corregido. Todo llamado lleva implícitamente corrección para que usted pueda crecer en el llamado. Hace días atrás, este lunes que pasó, no, el antepasado, estábamos dando discipulado ese día por una situación especial, no pudo dar el pastor el grupo de él. Entonces di el discipulado con el grupo mío y el del pastor. Y empecé y estábamos hablando de la gracia. Y al intermedio, cuando hacemos el break, llega una señora, no sé si está aquí Chile, y me dice, usted me da un momentito. Y ese momentito llega, voy a la mesa y me dice, me gusta mucho su enseñanza. Me gusta mucho como ha explicado, todo lo he entendido, pero usted vino y no saludó a nadie. Entonces yo dije, hasta ahí, no siga. Usted vino y no se presentó, yo no sé quién es usted. Inmediatamente yo le dije, disculpe mi torpeza, tiene toda la razón. Porque a veces venimos tan automáticos, ¿verdad? Venimos del trabajo, venimos automáticos, y en ese momento recapacité y di una disculpa pública. Uno crece con todas las personas que están en el entorno de uno. Gálatas 2, del 11 al 14. Gálatas capítulo 2, del 11 al 14. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Pablo le regaña a Pedro y lo regaña en público. Y Pedro podía decir, Pablo, ¿quién es usted para regañarme? ¿Acaso usted caminó con Jesús en vida? Se le apareció después. ¿Acaso usted estuvo en la transfiguración como estuve yo? Pablo, usted caminó sobre las aguas. Pablo, usted reconoció y cuando vio a Cristo le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted estuvo ahí. ¿Usted estuvo o no estuvo? Porque yo sí estuve. Usted era de la argolla, de los 3 de la argolla de Jesús, los más cercanos. Usted estaba ahí. Cuando fueron al Getsemaní me invitaron a orar, solo 3 de 12. Pedro no dice nada. Pablo tiene una autoridad que Dios le dio y no solamente lo corrige, qué feo, lo corrige en público.
Le dice: hipócrita, para quedar bien con los judíos, estabas comiendo los gentiles, pero como vinieron unos judíos, te parás de la mesa para que no te vean comiendo con los gentiles. Te avergonzás de ellos. Sabes que no es necesario que sean circuncidados, gracias a Dios. Pero usted todavía practica el judaísmo, todavía no se ha convertido totalmente, parece. Esa es la reprensión que le hace pública de Pablo a Pedro. Pero la actitud de Pedro es lo que quiero comentar aquí. Más adelante habla de Pablo Pedro en una de sus epístolas. Y dice en 2 de Pedro, capítulo 3, 15 al 16. Capítulo 3, 15 al 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. Tal como les escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con los demás, con las demás escrituras, para su propia perdición. Lo corrige, pero Pedro dice: este chaval lo sabe, y sabe bastante, y hay que ponerle oído. Porque a veces hasta yo quedo bateado y hay que concentrarse un poco en entenderle las cartas. O sea, él reconoció la autoridad que tenía Pablo, el llamado que tenía Pablo. Pero nosotros en la iglesia entramos y nos dicen: vea, no coma en el templo. Y dice: esta vieja, ¿por qué se mete conmigo? No vuelvo a esa iglesia, me regañaron. O te van a parquear y ya no hay campo ahí, te mandan allá atrás. Qué pereza, no vuelvo porque me mandaron hasta allá. Hasta que en Costa Rica, hasta que todos nos comuniquemos bien, todo está bien. Pero en el momento que alguien nos confronta, es el malo o la mala. Vivimos en una cultura que es poco confrontativa. Por eso Costa Rica es el llamado el país de los serruchapizos. Estamos con los compañeros de trabajo y dice: ¿viste aquel? ¿Viste ese zapazo? Que por él me están poniendo a trabajar más porque hace más de lo que se le manda. ¿Por qué no se lo dicen a cara? Aquí a veces llegan y dicen: ay, hermano, es que tengo un problema con una hermana. Ok, llame a la hermana y hablamos los tres. Porque evadimos responsabilidad. Y en la corrección no hay pecado. Sin corrección ni usted ni yo crecemos. Usted tiene hijos, si usted no le pone límites a sus hijos, hacen lo que les da la gana y nunca van a ser maduros. Van a tener 30, 40 años y todavía van a vivir en su casa. Porque usted no aprendió que había que corregirles, que habían que tomar decisiones. Y en el llamado también hay que tomar decisiones. Y no puede ser que dejemos de servir porque alguien nos corrigió. Corregir es, lo has hecho mal, pero puedes hacerlo bien. Pero nos afecta o nos molesta esa corrección. Tenemos que aprender a ser corregidos. En el llamado, es parte del llamado. No se resienta. No se resienta. Es parte del llamado. 3.3. Este lo he titulado: autodescalificados pero no descalificados. Y ya le explico. Acompáñeme a Lucas capítulo 22, 55 al 62. Lucas capítulo 22, versos 55 al 62. Estamos hablando de Pedro, solo de Pedro. Lucas 22, 55 al 62. Dice así: prendieron a Jesús
y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no soy. Contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Sabe en qué momento le había profetizado Jesús a él? Que antes que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Maestro, mi vida pondré por ti. Pedro le dijo a Jesús, mi vida pondré por ti. Y el Señor le dijo, no habrá cantado el gallo y me habrás negado 3 veces. Y aquí se cumplió la profecía. En ese momento Pedro lo traicionó, no 1, 3 veces. Y la última con 1 hora de distancia en relación a la segunda negación. Pedro lo niega y Pedro posiblemente en eso dice, hasta aquí llegó el llamado. Hasta aquí llegó todo para mí. Fallé, metí las de andar, fui un pajoso toda mi vida. Vi al Señor, qué vergüenza, lo reconocí, qué vergüenza. Le dije que mi vida iba a poner por Él y lo negué 3 veces. Y tras de eso pudo verme y me miró directamente. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros? Tropiezos que creemos que ya por haber tropezado perpetuamente estamos desacreditados para servir al Señor. Estamos aparte del ministerio, ya no hay esperanza para nosotros y lo que nos queda es estar sentados en una silla de la iglesia oyendo porque nos sentimos desacreditados. Pedro en ese momento llora amargamente y se fue y dije, fallé probablemente, falló. Y Jesús seguro una mirada de ternura, yo sí estoy poniendo mi vida por ti, pero usted era pura paja, pudo haber pensado Pedro en ese momento. Un tropiezo, una situación que lo hace a él pensar. Pero la situación de Pedro no fue algo premeditado. Cuando ustedes ven los 2 discípulos que lo negaron y lo traicionaron, llega Judas y planifica el pecado. Conversa con el Sanedrín, le pone precio. Mira, ¿qué te parece 30 piezas de plata? ¿Está de acuerdo? Con eso me la juego, con 30 piezas de plata. Llegate mañana y al que le doy el beso, ese es. Pero el pecado de Pedro no es así. El pecado de Pedro es sucumbir ante una crisis que él no esperó pasar. Él no esperó estar en ese lugar. Él no premeditó que esto le podía pasar. Él no pensó que en un momento de crisis su respuesta iba a ser negarlo y no iba a poder mantener su promesa de decirle, mi vida pondré por ti. Ante la crisis sucumbió. Pero ese día Pedro no se despertó diciendo, hoy voy a negar 3 veces a Jesús. A diferencia de Judas. No hay una planificación, no es una vida de pecado, es que fallamos ante unas circunstancias. Tal vez usted falló así. Tal vez usted estaba en el lugar menos indicado, a la hora menos indicada y sin haber orado. Y algo le pasó, pero usted no se levantó pensando en eso. Y ahora Satanás nos pone mensajes en la mente y nos dice, usted ya está descalificado para el ministerio, no hay esperanza, quédate ahí hasta que a ver si Cristo viene por usted.
Y como decimos en discipulado, pedimos el martes perdón por el mismo pecado y ya no lo cometí. Pedimos el miércoles perdón por el mismo pecado y el miércoles no lo cometí. Y el jueves pido perdón por el mismo pecado, como que sin la primera oración Jesús no me perdonó. Y no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Qué pasa después de esta escena? ¿Qué sucede con Pedro después de esta escena? ¿Qué pasa con él en este momento que él llora amargamente? Marcos 16, 1 al 7. Marcos 16, 1 al 7. Dice así: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. ¿Cuál es el mensaje de este varón, de este ángel que se le aparece a las mujeres? ¿A quién le tiene que dar las noticias de que Jesús resucitó? Díganle a los discípulos y a Pedro. Díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Qué está diciendo el Señor? Pedro, usted se autodescalificó, pero yo no lo he descalificado. Usted se autodescalificó, pero para mí usted sigue siendo discípulo. El mensaje es así: dígale a los discípulos y a Pedro. Imagínense que yo he fallado y llega el Señor. Díganle a los de base y a Robert. ¿Cuál es nuestra sensación ahí? Hay esperanza. Porque cuando el Señor perdona, se olvida, no te saca en cara como nosotros. Que usted dice perdona, pero después saca en cara todo. Mira, cuidado, va a hacer lo mismo del año pasado. Cuidadito. Malas esposas con los esposos. Pedro está en un momento que titubea sobre su llamado. Pedro reflexiona en sí. Pedro deja el ministerio y se va a las redes, a su oficio de pescador. Pedro probablemente dice: ya no hay esperanza para mí. Pedro tal vez dice: ya no más. Ya no puede, ya Dios no puede hacer nada conmigo. Pero había esperanza, porque siempre hay esperanza de quien nos ha llamado. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 21, versículos 3 al 7. Dice: me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. ¿No le parece esa escena conocida? ¿Cómo llamó Jesús a Pedro la primera vez? En las aguas, ve aguas profundas, no habían pescado nada. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues y de allí se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada.
Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Qué lindo que es Jesús. Llama a Pedro a la misma cena de la primera vez que fue llamado, y lo volvió a llevar a las aguas, a la misma cena, y hubo otra segunda pesca milagrosa, y le está diciendo al Señor: Pedro, te estoy rellamando nuevamente. Porque cuando yo llamo, el llamado es irrevocable, no es que si usted quiere, yo estoy aquí para restaurarlo, para levantarlo, pero el reino tiene que seguir. Y cada uno de nosotros es importante para expandir el reino. Somos los instrumentos de Dios. Pedro, Jesús usa el mismo milagro. Estamos empezando de cero, papá, pero aquí estamos. Y en la primera escena le dice: apártate de mí porque soy pecador. Pero aquí, además de haberlo negado 3 veces, ya no le dice soy pecador. Sencillamente se vistió y se tiró al agua y fue a buscar a Jesús, porque había conocido la misericordia de la cruz. Había conocido que Jesús es el Dios de las segundas, de las terceras, de las N oportunidades. Jesús sabía el corazón que tenía el Pedro. Jesús sabía que no había premeditado el pecado y que tal vez una 4ª vez no lo iba a negar. Sabía el llamado que había en él. Sabía la obediencia que había en él. ¿Qué nos dice hoy Dios con el ejemplo de Pedro? ¿Hasta cuándo vamos a dar el paso para servirle? ¿Hasta cuándo vamos a despertar y decir: es que no soy yo, he entendido, he creído toda mi vida que son mis capacidades, he creído toda mi vida que fallé y Dios jamás va a perdonar ese pecado porque es muy grave? Es tan grande la duda mía que no he entendido que la verdad de Dios me hace libre. ¿Qué va a pasar? Dios va a actuar hasta que usted tome una decisión y nadie la va a tomar por usted. Pedro inmediatamente toma una decisión, se pone la ropa y se tira al agua porque sabe quién lo llamó. Él sabe quién lo había perdonado. Y el 4º punto es la sensibilidad en el ejercicio del llamado. Seguidamente ahí mismo, en Juan capítulo 21, versos 15 al 19, Juan 21, 15 al 19. Cita Juan y dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Que a estos? Sí, Señor. ¿Tú sabes que te quiero? Contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por 3ª vez le volvió a decir el Señor: ¿me quieres? A Pedro le dolió que por 3ª vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Jesús hace meditar y reflexionar a Pedro. Pedro, aquí ya no es caminando sobre las aguas. Pedro, aquí ya no es viendo
que usted, que me voy a transfigurar delante de usted. Aquí es haciendo, papá. Y nadie puede adquirir sensibilidad por la obra si no la hace. No es lo mismo decir, ay, es que hay mucha necesidad en los hospitales, si usted no se ha metido en una sala de hospital a orar y ver el dolor que hay en las personas. Usted se devuelve a casa y la imagen de esa persona gimiendo de dolor no la deja dormir y usted empieza a orar. Usted no puede desarrollar sensibilidad si usted no va a evangelizar a barrios pobres donde los niños no comen. Y usted ve las carencias y ve su casa llena y usted se va y ya a veces ni se puede meter el bocado tranquilo porque hay alguien que le falta la comida. Pero no podemos vivir en nuestra burbuja. Tenemos que salir de ella para poder sensibilizarnos, para hacer la obra. Por eso el Señor le dijo, si me ama, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis corderos. Sirva a los demás si me ama. No podemos adquirir sensibilidad si no servimos. Usted si es indiferente a la necesidad, si usted no se mete con la gente, si no ora por ellos, si no les pregunta, usted no va a adquirir sensibilidad en el ministerio. Cada vez que Pablo sembraba una iglesia y se iba a otra iglesia, él escribía cartas a la iglesia que había sembrado. Porque en su mente estaba la vida de ellos. A los corintios les decía, mira tanto que les hablé, tanto, y siguen practicando la inmoralidad sexual, viviendo como los otros ciudadanos de Corinto. Y les escribe, no se los podía sacar de la mente. A los gálatas, tanto que les hablé, y vienen unos a judaizarlos y les hace caso. ¿Qué pasó con el evangelio que les prediqué? Y les escribe una carta. A los efesios, estaban separándose y les dice, ¿no saben ustedes que son un solo templo, un solo pueblo, una sola nación, un solo cuerpo? Porque no se los podía quitar de la mente. Pero si usted no se involucra en la obra, jamás va a adquirir la sensibilidad que esto amerita. Nunca. Pero métase a los barrios. Oiga a la gente, ore por los enfermos. Llegará el momento que usted no va a poder salir del llamado porque entiende que hay una necesidad. Y usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y usted se da cuenta que hemos dedicado nuestra vida a fomentar un montón de cosas que se van a quedar aquí. Y en la vida eterna cosechamos muy poco. Porque creímos que la vida se trataba de nosotros y no de los demás. Solo de nosotros. Tenemos que adquirir esa sensibilidad. Y hoy yo les reto a hacerlo. Pedro al final de su vida, al final de su ministerio, después que Jesús muere, Dios lo usa con poder. Y a pesar que él fue el que lo negó 3 veces, es el primero que da un sermón. Y miles se convierten. Con la sombra de Pedro el Señor sanaba a los enfermos. Fue el primero que fue a la casa de un gentil, a Cornelio, y vio como el Espíritu Santo se derramaba también sobre los gentiles. Tal vez por eso a Pablo le dio tanta cólera que les obligará a circuncidarlos o que se avergonzara de estar comiendo con gentiles. Porque él vio cómo el Señor se derramaba aún en los gentiles, en Cornelio y toda su casa. Él fue testigo de eso. Al final de su vida, dice la tradición, que Pedro muere crucificado como su Señor. Al revés, eso dice la tradición. Al final, de verdad, un Pedro transformado y restaurado sí dio la vida por su Señor. Al final lo hizo. Hay oportunidades llamado hoy. Hay mucha gente que espera por usted. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a terminar. Y tal vez usted ha dicho, es uno de esos que dice, es que no voy a tomar la decisión, no soy yo el llamado. Hoy Dios dice por su palabra, usted está llamado para servir y Dios lo ha capacitado. Tal vez usted dice, yo he hecho un pecado tan grave que Dios a mí no me puede usar. Hoy usted tiene que adquirir el conocimiento de saber que Dios lo perdonó una vez, para siempre, y que esa ofrenda es perfecta.
Señor, te damos gracias, Padre. Dios, hoy pedimos, Señor, en tu nombre, Padre, en nombre de Jesús, que tú nos vuelvas al primer amor y a las primeras obras. Señor, hoy rogamos que tú nos vuelvas a ese llamado que hemos pospuesto, Dios. Que tú, Señor, nos llenes de esa sensibilidad en el alma para poder acudir a ese llamado, porque hay gente que se pierde eternamente. Dios, ayúdame, Señor. Muchas veces he dicho, Señor, quiero ver tu gloria manifestarse a través de mí, pero nunca he hecho tu obra o he estado en pausa. Hoy, Dios, sí te quiero decir, quiero ver tu gloria para beneficiar a muchos, para que muchos sean beneficiados. Hoy entiendo que me has perdonado y hoy entiendo que la sangre de Cristo me limpia y que no cubre el pecado, lo quita para siempre, y que tú jamás te vas a acordar de ellos. Hoy entiendo que cualquier duda es disipada ante tu verdad, porque tu palabra es verdad, y si conozco tu verdad, verdaderamente soy libre. Hoy entiendo, Dios, que cuando te recibí como Señor y Salvador, ya no me pertenezco a mí mismo, sino que soy pertenencia tuya. Y hoy entiendo, Dios, que cuando busco tu reino, cuando hago tu obra, las barcas se llenan de peces y yo no me doy cuenta, porque estoy dando mi vida como tú la diste y tú cuidas de mí, Señor. Padre, dame sensibilidad para poder escuchar tu voz y tener la fe suficiente para poder obedecer. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que la paz de Dios sea sobre ustedes.